Hola, ¿qué tal, Costa Road? Y saludos a todos aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Es bueno tenerles el día de hoy aquí con nosotros. Saben, de niño crecí en una iglesia en donde cantábamos un himno bastante antiguo, muy antiguo, pero que la melodía del himno, y creo que en cierto sentido parte de la letra del himno ese, había algo en la letra que me gustaba mucho. Y la letra dice lo siguiente, dice: en el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Después pasaba al coro, y el coro dice: paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Y si el hermano que cantaba el himno le gustaba tanto el coro, regresaba y decía: paz, paz, cuán dulce paz. Y es que predicar de paz, cantar de paz, hablar de paz, leer de paz, oír de paz, pareciera que es un tanto sencillo e inclusive hasta cierto punto bonito escuchar, predicar o hablar de paz. Pero la realidad de las cosas es que en ocasiones no es tan sencillo. Tanto que se convierte en un reto habitar en paz. Por eso es que el día de hoy continuamos con esta serie de sermones navideña titulada Habita. Alguien diga conmigo: habita. Y es que si usted nos está acompañando por primera ocasión, déjeme le cuento cuál es el propósito de esta serie navideña llamada Habita. El propósito es que cerremos el año habitando en algo mejor. ¿Cuántos quieren habitar en algo mejor? Quizás de enero a noviembre les ha ido duro en la vida. Bueno, la buena noticia es que podemos habitar en algo mejor. Y hoy vamos a hablar precisamente del tema habitando en paz. Así como siempre se los digo, si estamos listos para el mensaje de esta tarde, regáleme un fuerte amén. Amén. Bien, el Instituto para la Economía y la Paz, en su reporte del 2023 sobre el índice global de paz mundial, no se me duerma, está un poquito largo el reporte ese, dice que el mundo se ha convertido en un lugar menos pacífico en los últimos 15 años. Piensa en su país. ¿Cuántos no pueden atestiguar eso? Pastor, no le creo. Bueno, si no me cree, déjenme les compruebo lo siguiente. Esta gráfica del mismo programa del reporte dice que Afganistán es el lugar menos pacífico en el mundo. Así que si usted está planeando ir a Afganistán, piénselo 2 veces. Es una gráfica que del 1 al 5, a mano derecha usted ve los números, significa que entre más puntuación, entre más se llegue al 5, quiere decir que es menos pacífico ese lugar. Como pueden ver, desde Afganistán hasta Turquía, creo que los latinos nos salvamos. No está ahí en ese top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En el top 16 no estamos como algún país menos pacífico a nivel mundial. Pero vamos a ver qué pasa después del número 16. ¿Quién será el primero de los latinoamericanos en ser menos pacíficos? Mi querido pueblo venezolano, levante la mano. Ya sé por qué cuando empecé Costa Rica en español, la paz del pastor como que empezó a ser desafiada. No es cierto. Después, ¿dónde están los colombianos? A ver, siéntanse orgullosos, mis colombianos. Es otro país, el segundo país latinoamericano en donde hay menos paz. Y ahí nos quedamos porque no hay otro país. No. México, ¿dónde están mis mexicanos? A ver, no hay mexicanos, gracias a Dios. No es cierto, hay 2 mexicanos. ¿Hay otro mexicano por aquí? ¿No?
Solamente 3 mexicanos, 4 por aquí, ¿verdad? Así que México es el otro país. Pero bueno, el siguiente gráfica llama la atención por lo siguiente, porque entonces si nos vamos a Centroamérica y el Caribe, ¿hay caribeños por aquí? A ver. Dice que el lugar menos pacífico en Centroamérica y el Caribe es nada más y nada menos que México. El más pacífico es Costa Rica. ¿Hay alguien aquí de Costa Rica? No, para felicitarlo. Pero en Sudamérica, usted puede encontrar que el lugar más pacífico es Uruguay. No sé si hay algún uruguayo aquí el día de hoy, pero el menos pacífico es Colombia. Está ahí entre de hecho es Colombia y Venezuela, miren. Hermanos, ¿verdad? Hasta tan hermanos son que dicen, vamos a ser los menos pacíficos, ¿verdad? Así que cuando usted piensa en esto, usted puede quizás pensar en su propio país y darse cuenta que definitivamente hay conflictos en nuestros propios países. Quizás parte de ese conflicto es que lo hace menos pacífico, y el conflicto puede ser social, puede ser económico, puede ser religioso o inclusive político. Y el político es el que muchas veces es el que más se ve. No hace mucho escuchamos de ese conflicto político entre Rusia y Ucrania. ¿Cuántos no han escuchado sobre eso? El más reciente, ¿cuál es el más reciente? Israel y Hamás, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa en esto, en este tema de conflicto y paz, se da cuenta que definitivamente como seres humanos tendemos a entrar en conflicto con nuestro prójimo, sea ese prójimo de nuestro propio país o no de nuestro propio país, sea familiar o no sea familiar. Entramos en conflicto porque está en nuestra naturaleza a veces ir a ese lugar y entonces estar en conflicto con nuestro prójimo. Pero hay otros 2 conflictos que también voy a abarcar en este sermón, y es el conflicto que muchas veces como seres humanos tenemos con Dios. Con Dios. En cierta ocasión alguien me dijo, pastor, estuve tan enojada con Dios, tan enojada con Dios, que me alejé de Dios por X cantidad de años. Quizás alguno de ustedes estuvo ahí. Y el otro conflicto es el conflicto que a veces no le prestamos tanta atención, pero que siento que en muchas ocasiones es tan importante, y de ahí surgen muchas cosas, y es el conflicto interno personal que a veces tenemos. Usted no se pelea con su prójimo, tampoco se pelea con Dios, pero se avienta unos rounds con usted mismo, que no se perdona, que no se siente que es suficiente. Entonces, no habitar en paz, lo que sucede es que entonces eso afecta mi salud mental, mi salud emocional, mi salud espiritual, pero también mi salud relacional. Por consecuencia, porque no estoy habitando en paz, entonces me vuelvo más alejado de Dios, más irritante con las cosas de Dios. Quizás soy áspero con mi prójimo, quizás conmigo mismo soy muy duro, soy muy dura. Y al final lo que sucede es que todos nosotros, usted y yo, tenemos la gran decisión de habitar en conflicto o habitar en paz. Y esto es algo que encontramos en la Escritura, porque vamos a la Escritura y encontramos que el ser humano ha habitado en conflicto, a tal grado que ese conflicto ha estado alrededor de un asunto, y a través de la historia ese asunto es lo que ha provocado que estemos en conflicto con Dios. Así que vamos a la Escritura para conocer más sobre este conflicto. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18 para ver qué es lo que dice la Biblia sobre este asunto de paz. Efesios 2, versículos 17 y 18 dice lo siguiente: Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora, todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros.
Así que hablando de paz, el antónimo de paz es conflicto. Y desde el Génesis en adelante, primer libro de la Biblia, usted descubre que el ser humano ha estado habitando en conflicto por un asunto. Y ese asunto es el pecado. Quiero arrancar con ese punto. La rebeldía en el ser humano, la desobediencia, la toma de decisiones en donde Dios se queda a un lado, ha creado que el ser humano habite en conflicto, y es ese conflicto entonces el que nos deja separados de Dios. Entonces pasa el tiempo y llega entonces el apóstol Pablo, le habla a los efesios, a la iglesia en Éfeso, compuesta por judíos y gentiles, y les dice que Cristo Jesús vino al mundo y trajo la buena noticia de paz. Para que entonces los efesios no vivan separados de Él, alejados de Dios, sino que habiten en paz, porque Jesús vino al mundo a traer paz, para que entonces estemos en paz con Dios. Me encanta este pasaje porque después el apóstol Pablo involucra a dos grupos específicos, que son los judíos y los gentiles, y dice que la paz de Jesús, la paz que Jesús vino a traer, es tanto para los judíos, que son el grupo selecto, pero también para los gentiles. Es decir, diría el Chavo del Ocho, la chusma. Así es una traducción literal, discriminatoria en el primer siglo. Si usted no era judío, era de la gentuza y era discriminado. Pero el apóstol Pablo viene y dice, no, judíos. A ver, escúchenme. La paz de Jesús vino para ustedes, que es el grupo selecto, como también para los otros, la gente, los gentiles. Y el apóstol Pablo lo lleva a otro nivel, porque después dice en el versículo 16, no lo leímos, pero vea lo que dice el versículo 16, dice: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Entonces aquí hablamos ya de otro tipo de paz que Jesús trae. No nada más es la vertical entre el ser humano y Dios, sino ahora es la horizontal. Porque judíos y gentiles no se llevaban entre sí. Entonces el apóstol Pablo dice, no, la paz de Jesús es para que te lleves bien y vivas en paz con aquel que no te llevas bien. Hello. Para eso es la paz de Jesús, para que vivas en paz con aquel con el que hay tensión. Y luego habla Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27, esto es lo que dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. ¿Cuántos no quieren ese tipo de paz? En la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y es interesante porque Jesús dice estas palabras casi en su despedida. Él sabía que ya su tiempo en la tierra estaba limitado, y les dice estas palabras a los discípulos porque él sabía que los discípulos pasarían por odio, atravesarían momentos de tribulación, de persecución, serían expulsados de las sinagogas judías, discriminados por todo esto por causa del evangelio. Y Jesús sabe algo, y Jesús dice, van a vivir momentos de angustia, van a tener miedo. Esas cosas son cosas que pasan en el interior, ¿no es cierto? La angustia, el miedo es algo que ocurre en el interior de uno. Y Jesús les dice, a pesar de que van a pasar por estas cosas, le dice, yo tengo paz para que habiten en ella cuando internamente sientan angustia y miedo. Y es que habitar en paz es importante, porque en la vida vamos a atravesar por momentos en los que quizás, si no somos cuidadosos, nos van a empujar y nos van a llevar a habitar en otra cosa que no sea la paz que Jesús tiene para nosotros. ¿Están conmigo?
Entonces aquí la pregunta que hago es, ¿en qué estamos habitando? ¿Estamos habitando en paz o estamos habitando en conflicto? ¿En qué estamos habitando? ¿Qué sucede? Que a veces habitamos en conflicto cuando después de estar trabajando alrededor de un proyecto, vamos, lo presentamos con gran emoción a nuestro supervisor, a nuestro manager, a nuestro jefe, y el proyecto es rechazado, y ese rechazo viene a movernos de paz a conflicto. Vamos a un compartir, a una reunión familiar, y de pronto pensamos que todo iba a salir bien y terminamos con una discusión con aquel tío, con aquella prima, y en lugar entonces de haber estado en un momento habitando en paz como familia, me siento culpable por lo que dije y ahora me ha movido de paz a sentirme que estoy en conflicto. Tanto que me cuido, pastor, para mantenerme puro, para guardar mi boca, mi tentación, y después de guardarme tanto, le fallo a Dios con ese pecado y ahora ya no estoy en paz, sino estoy en conflicto con Dios por esa falta que cometí. Nos cuesta tanto trabajo confiar en amigos, en amigas, y después de darnos la oportunidad de confiar en ellos, resulta que nos enteramos que aquella persona que le habíamos revelado ciertos secretos personales los divulgó con otros, y ahora nos sentimos traicionados y estoy en completo conflicto. ¿Están aquí? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Porque lo que sucede es que el conflicto lo que hace es que trae tensión. El conflicto trae ansiedad, trae rechazo, trae culpa, trae traición, miedo, discusión, trae pecado. Y todas estas cosas que ocurren en el conflicto nos mueven de no habitar en paz, sino en algunas de estas cosas. Entonces, Costa Road, el sueño se va, el apetito se va, las ganas por ir a trabajar se van, las ganas por ir a ver a aquel familiar se van, las ganas por volver a confiar en alguna persona se van. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Le estoy predicando a otra persona totalmente diferente. Lo que ocurre es que estas cosas empiezan a afectarnos. Y es terrible no habitar en paz. Es terrible porque de una u otra manera, como digo, afecta nuestro apetito, afecta nuestro sueño, afecta el poder disfrutar del día, del presente, del momento. Entonces, ¿en dónde estoy? ¿Estoy habitando en paz o estoy habitando en conflicto? Mire, si usted está habitando en paz, felicidades. Dirían mis hermanos bilingües de Costa Road, congratulations. Felicidades. Quédese ahí. No deje que nada ni nadie lo empuje a habitar fuera de la paz. Pero si usted dice, yo no estoy habitando en paz, entonces Costa Road, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias para aquel que está habitando en pecado. Hay buenas noticias para aquel que se siente traicionado. Hay buenas noticias para aquel que se siente rechazado. Hay buenas noticias para aquel que siente miedo, angustia. Hay buenas noticias, y la Escritura dice que esas buenas noticias es que Jesús es paz. Jesús es paz. Alguien diga conmigo, Jesús es paz. Jesús es paz. Otra vez, Jesús es paz. Y es que en medio de la angustia que ese conflicto pueda traer, tenemos que aprender a decir, Jesús es paz. Cuando el conflicto nos empiece a llevar a sentir un rechazo, entonces tenemos que aprender a decir, Jesús es paz. Aun y cuando peque, falle en ese pecado, tengo que aprender a decir, Jesús es paz. En medio de la circunstancia que estemos viviendo, sea que haya provocado ese conflicto, algún tipo de angustia o miedo, alguien tiene que decir, Jesús es paz. Porque Jesús vino al mundo
para que en medio de las cosas que estemos enfrentando, que no van a desaparecer porque son parte de este mundo, podamos hacer espacio nosotros, no para habitar en conflicto, sino que hagamos espacio. Y si de una manera imaginaria usted tiene que hacer un límite alrededor de usted para que diga, el único que tiene permiso de entrar en mi habitación es Jesús. Porque si habito en Jesús, habito en paz. Si ya de por sí lo que trae el conflicto es conflictivo, entonces no permita que lo que trae el conflicto habite en su círculo. Amén. Al contrario, habite en Jesús. Porque entonces cuando habitamos en Jesús, vamos a poder habitar en esa paz que Él solamente nos puede dar, que el mundo no nos la puede regalar. ¿Están aquí? Jesús vino al mundo entonces para que experimentemos una paz vertical, una paz interna y una paz horizontal. Una paz vertical me refiero a que usted y yo podemos estar en paz con Dios. No hay nada más terrible para la creación de Dios que uno se sienta que está peleado con Dios. Pero Jesús vino al mundo para que usted y yo podamos habitar en paz, para estar en paz con Dios. Pero también Jesús vino, y como dijo el apóstol Pablo, para que podamos estar en paz con nuestro prójimo. Aunque no seamos del mismo país, no hablemos el mismo idioma, aunque seamos diferentes, Jesús vino al mundo para que vivamos en paz con nuestro prójimo. Y número 3, vino al mundo para que podamos tener paz interna. Paz interna. Estos últimos 4 meses, hay sermones, déjeme digo esto para ir aterrizando. Hay sermones que como predicadores decimos que los sermones que son más, que los que uno vive como predicador son los más poderosos, porque son los que uno abraza, porque es lo que está viviendo. Y es bien interesante que a pesar de que tengo una tradición, ¿ok? Tengo una tradición. Para aquellos que dicen, alguien le contó al pastor lo que estoy viviendo porque lo que está predicando es exactamente lo que estoy viviendo. ¿Cuántos no han pensado eso? El equipo de staff sabe esto que les voy a decir, ¿ok? Sabe esto. El equipo el staff sabe que yo escribo los manuscritos de los sermones letra por letra con 3 meses de anticipación. Ahorita, por ejemplo, estoy terminando los manuscritos de todo el mes de febrero. Entonces no vuelvo a sacar ese manuscrito del sermón, sino en la semana que predico. Entonces este sermón lo predico hace poco más de 3 meses, casi 3 meses. Y cuando lo saco entonces el lunes para leer y empezar a estudiar, es bien interesante porque estas últimas 4 semanas han sido una de las semanas más pesadas para mí, por 2 razones. A nivel iglesia es cuando estamos cerrando el año, y los que tienen negocio me pueden entender, que cuando uno está tratando de cerrar el año, no nada más está cerrando el mes, pero está cerrando el año de 12 meses, y hay muchas cosas que se tienen que considerar, y es un tanto estresante, angustiante y demás, ¿no? Entonces han sido 4 semanas un tanto pesadas por ese motivo, y a eso se le agrega otros asuntos que a nivel ministerio a veces a uno inquietan, ¿verdad? Inquietan. Y que cuando estaba yo leyendo este sermón, yo decía, ay, me está ministrando más a mí que yo creo que le va a ministrar a la gente el día domingo. Porque es justamente donde me he encontrado en las últimas 4 semanas. Y al estar leyendo este manuscrito, hubo algo que tuve que agregar. Que yo me empecé a preguntar, ¿qué es lo que yo hago para habitar en paz? ¿Cómo le he hecho estas 4 semanas para yo poder habitar en paz y mantener un sentido de paz durante estas últimas 4 semanas? Así que me puse a escribir y quiero compartir 7 prácticas que están acá en su pantalla, que las he llevado a cabo. A veces no las llevo
las 7 en el mismo momento. A veces es una en una semana y 2 en la otra semana, y así de una manera ordenada o desorganizada las llevo a cabo. Pero son 7 cosas que me han ayudado personalmente y quiero compartírselas para que, si esto es de ayuda para ustedes, cuando se encuentren en conflicto o habitando en conflicto, puedan hacer práctica o poner en práctica esto y les pueda ayudar en habitar en la paz de Jesús. Así que la número 1 dice reflexión y oración. Una de las cosas que me ayuda a hacer siempre es reflexionar en el conflicto. ¿Cómo es que se originó el conflicto? ¿Cuánto del conflicto no es culpa del otro, sino es responsabilidad mía? Amén. Y entonces se lo llevo en oración a Dios. Ese es número 1. Número 2, meditación en las Escrituras. Cuando me pongo a leer la Biblia, estoy atento a cómo la Biblia me empieza a hablar sobre el conflicto o lo que está produciendo internamente o relacionalmente en mí por el conflicto que estoy viviendo. Entonces, cuando la leo, busco cómo ese pasaje bíblico puede ayudarme con el conflicto que estoy viviendo y traer esa paz, que no solamente a través de la oración, sino a través de la Biblia puede ayudarme en ese momento. Número 3, diga conmigo, práctica de gratitud. Una de las cosas que a veces tengo que recordarme constantemente es que puedo estar peor o puedo tener menos. Pero a veces el conflicto me hace ver totalmente lo negativo. Así que una de las cosas que hago es que me pongo a pensar, bueno, quizás no tengo lo que quiero, no estoy donde quisiera, pero pudiera estar peor. Así que gracias, Señor, por lo que tengo, y gracias, Señor, por donde estoy. Y eso origina en mí un sentido de paz que a veces se ignora, ¿no? Número 4, diga conmigo, apoyo de otros. Busco el consejo, busco compartir sobre el conflicto con alguien más. Bueno, pero ese alguien más no es el que tiene el don de lengua. Si no es alguien sabio, que me va a decir las cosas como son de una manera objetiva, y que su consejo va a ayudarme a traerme paz en lo que estoy atravesando en ese momento. Y es chistoso porque a veces, mejor no lo cuento. Número 5, diga conmigo perdón. Eso es algo tan importante cuando se tiene que ver con uno mismo, con Dios o con su prójimo. Pero el poder del perdón es tan importante porque viene a traer paz en el corazón de la persona. Sea por un pecado, por una falta que involucró con su prójimo o algo que usted no se perdonó. Pedir disculpas o pedir perdón es algo que definitivamente ayuda a traer esa paz que quizás está ausente. Número 6, diga conmigo, enfoque en el presente. Y lo que hago es enfocarme en lo que me apasiona sobre lo que hago en mi presente. Como pastor, hay cosas que me encantan hacer y a veces hay cosas que la verdad digo, si quisiera, pudiera borrarlo y ignorarlo, no lo hago. Cuando estoy pasando por un conflicto, trato de enfocarme en lo que me apasiona de lo que hago. Y a veces mi esposa me dice, pero es tu tiempo libre, ¿para qué haces eso? Y es que me desahogo. Me desahoga hacer eso, terminar ciertas cosas del ministerio. Entonces enfocarnos en lo que nos apasiona en el presente puede traer un sentido de paz, porque a veces enfocamos nuestra energía, nuestro enfoque en el conflicto y eso produce más conflicto en nosotros. Entonces enfocarnos en algo que nos apasiona trae ese sentido también de paz. Y número 7, y también muy importante, diga conmigo, confiar en Dios. Y eso es tan importante porque cuando uno está en conflicto, a veces el que está alrededor de nosotros es el conflicto y no la paz de Dios. Por eso les decía que es a veces tan desafiante y es un reto habitar en paz cuando estamos atravesando por algún tipo de conflicto. Isaías 9:6 dice lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. La historia de la Navidad nos recuerda que Jesús nació y vino a este mundo porque sabía que por tendencia habitamos en conflicto, pero vino al mundo
para que usted y yo habitemos en algo mejor. Y eso es en su paz. En su paz. Costa Road no tiene por qué usted irse de este lugar habitando en angustia, en miedo, en ese rechazo, en aquello que el conflicto haya provocado en usted. Jesús es paz. Y la buena noticia que Él trajo al mundo es su paz, que es gratuita para usted y para mí. Por eso, cuando trabajaba en este sermón, lo primero que me apuntó es a ese David, de niño y adolescente, allá en la ciudad de Monterrey, en esa pequeña iglesia, en el que el abuelito Noé se paraba frente a la congregación, abría el himnario y le decían: pónganse sobre sus pies, y empezaba a cantar: paz, paz, cuán dulce paz. El autor de este libro es interesante, porque el autor de este libro era un pastor que hace muchísimos años atrás se encontró en una campaña de 5 días aquí en los Estados Unidos, y dice que fue tan fuerte el ambiente de paz que se sintió en esa campaña, en el que había testimonios, cánticos, compartir, que dice que no pudo contener en su alma la paz que había en ese momento, que dice que encontró en el piso un papel, un folleto, un boletín, y que tomó el boletín y empezó a escribir las letras de este canto. Creo que ese es el deseo de muchos de nosotros: experimentar esa paz y poderla sembrar, sea en un folleto, pero sobre todo en nuestro corazón. Pongamos sobre nuestros pies, por favor. Mire, mientras estamos adorando a través de este canto, el altar va a estar abierto. Si alguno de nosotros el día de hoy está habitando en conflicto y necesita habitar en paz, no dude en pasar al altar. El equipo de oración va a estar aquí con su servidor orando por ustedes, porque Jesús es paz y Jesús está aquí. Así que vamos a seguir adorando a Dios y venir al altar, que el altar está abierto. Adelante.